Órdenes telepáticas de mi divino Padre Jehová. Títulos de futuros rollos. Anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. Autor Dios. Escritor Alfa y Omega. Igual Jesús Cristo. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en Ciencia Celeste, lo que vendrá. 2229. En la prueba de la vida había que pensar en el infinito y relacionarlo con la propia existencia, porque sólo los que se preocuparon del infinito conocerán el infinito. El que no se preocupó de algo, no ve ese algo. La divina justicia de Dios es por principio molecular dentro de lo microscópico invisible. La mayor parte de la humanidad se durmió en la prueba de la vida. Los segundos de vida transcurrieron en medio de un extraño entretenimiento por lo efímero, encerrado en un microscópico presente, por parte de los espíritus humanos. Es por esto que muy pocos verán las maravillas que encierra el infinito. 2230. En la prueba de la vida, muchos se aferraron más que otros por la posesión de las cosas. Los que más desearon la posesión no se quedarán con nada. Es más fácil que obtenga en el divino juicio de Dios uno que nada o casi nada tuvo en la prueba de la vida. La sensación de poseer más de lo que poseían otros perpetuó la injusticia que sufrían los que nada o poco tenían. La extraña indiferencia que se tuvo para con los pobres de la vida la pagan los indiferentes por segundos y por moléculas, porque tal indiferencia nadie la pidió a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que supo vencer a la extraña indiferencia que hacía que los demás perpetuaran sus dolores e injusticias, a que puedan entrar los que sucumbieron a ella. 2231. En la prueba de la vida muchos envidiaron a otros. Ciertamente que la envidia nadie la pidió a Dios. Los que habiendo envidiado a otro y ese otro violaba la ley de Dios, el que envidiaba tiene otro divino juicio, dentro del juicio mismo, porque a las tinieblas envidiaba. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que supo oponer resistencia mental a la envidia, a que pueda entrar el que se dejó influenciar por ella. 2232. En la prueba de la vida había que saber distinguir del rico y del pobre. De los llamados ricos había que cuidarse, porque ellos habían sido sentenciados por Dios de que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos. Los que imitaron a los que de antemano estaban sentenciados por Dios, los imitadores tampoco entran al reino de los cielos. Es por esto es que fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que se cuide el pueblo de lo que hacen los ricos, cuyo destino no era del reino de los cielos. 2233. En la prueba de la vida surgieron muchas tradiciones. De todas ellas, sólo quedarán las que glorificaban al Divino Padre Jehová, porque fue divinamente enseñado de que sólo a Dios se debía adorar por sobre todas las cosas. El extraño dormir de la criatura humana hizo de sus tradiciones muertas, porque los segundos empleados en las tradiciones que no tenían el divino sello de Dios, ningún premio recibe en el divino juicio de Dios. 2234.
En la prueba de la vida bastaba pensar en Dios. Cuando se hacía una cosa, para que la cosa hecha tuviera el divino sello de Dios. Si la humanidad de la prueba de la vida hubiese pensado siempre en Dios cuando hacía las cosas y deberes, la humanidad podría haber entrado al reino de los cielos, porque todas las cosas que había hecho y que tenían el sello de Dios a través del propio pensar, la defendería en el divino juicio de Dios. 2235. Es más fácil que no sea defendido en el divino juicio de Dios uno que en la prueba de la vida se alejó de Dios, porque nadie querrá ser cómplice de uno que violó la divina ley de Dios, porque la complicidad es descuento de puntaje de luz. En el llorar y crujir de dientes, nadie querrá perder ni una existencia de futura luz. 2236. En la prueba de la vida muchos se guiaron por otros que habían violado la divina ley de Dios. Los tales correrán el riesgo de ser considerados cómplices de la violación por el Hijo de Dios. En la prueba de la vida había que saber escoger guía. En el extraño mundo en que reinaba el extraño capitalismo, nunca existieron verdaderos guías espirituales, porque todos estaban influenciados por la extraña sensación que el oro ejercía en el espíritu. 2237. En la prueba de la vida los poderosos del extraño mundo del oro siempre fueron los primeros en lo que a comodidad se refiere. En el divino juicio de Dios serán lo último. La mayoría de ellos morirán esperando a que sus carnes sean resucitados a niños. Todos los llamados ricos que conoció el mundo de la prueba inspirarán lástima y compasión en el llorar y crujir de dientes, porque el mundo verá en ellos sinónimo de condenación. 2238. En la prueba de la vida muchos ocuparon puestos en que tenían que atender al público. La más microscópica mala voluntad de los que ocuparon tales puestos lo pagan ellos segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Todos los que a otros atendieron con mala voluntad en la televisión solar se verá. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que tuvo buena voluntad para con sus semejantes, a que sea premiado uno que cayó en mala voluntad para con otro. 2239. En la prueba de la vida muchos vieron que otros necesitaban ser defendidos, pero que nada hicieron por ayudarlos. Esta extraña cobardía se descuenta en el divino juicio de Dios. Es más fácil que sea defendido en el divino juicio de Dios uno que a otro defendió en la prueba de la vida, a que sea defendido uno que a nadie defendió en la vida. 2240. En la prueba de la vida muchos pensaron que mientras vivieran no les llegaría el divino juicio de Dios. Los que así pensaron cayeron en su prueba, porque todos de todas las generaciones pidieron a Dios la divina sorpresa de llegada del divino juicio. Esta sorpresa fue escrita en el divino Evangelio de Dios.
escrito fue, y llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que al hablar del divino juicio final lo hizo pensando en la sorpresa del divino evangelio de Dios, a que entre uno que no lo tomó en cuenta. 2241. En la prueba de la vida surgió el llamado comercio. Esta extraña manera de valorizar lo efímero se juzga en el divino juicio de Dios. Lo que se juzga es el grado de entusiasmo con que todo espíritu se dejó influenciar por el comercio. A mayor entusiasmo, mayor es el descuento para el espíritu. Solo los que no conocieron el comercio en sus vidas no tienen descuento. La prueba de la vida consistía en no dejarse influenciar por algo que instante por instante incluía descuento para el espíritu. 2242. En la prueba de la vida surgieron los que a otros dividían por diferentes maneras de pensar. Los que así procedieron en la vida, así también se procederá en contra de ellos en el divino juicio de Dios. El mundo de la prueba se olvidó de la divina parábola advertencia que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Este olvido de la divina parábola divide el fruto de cada uno, y por lo tanto ninguno de los que se dividieron a sí mismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren los que a nadie dividieron. 2243. En la prueba de la vida, muchos creyeron en la ilusión de lo limitado. Esta caída hace que tales espíritus en prueba de vida tengan que volver a escoger en futuras existencias lo limitado. Y como lo limitado no es del reino de los cielos, tales espíritus no entran al reino de Dios. Solo eternidades más adelante, cuando hayan vencido el extraño entusiasmo por lo limitado, entonces entrarán. La ilusión en lo limitado se paga por segundos y por moléculas. Por cada una de estas microscópicas unidades corresponde una existencia a vivir en otros planetas. 2244. En la prueba de la vida, la creencia es transformada en existencias de luz, en el divino juicio de Dios. La no creencia nada recibe. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que creyó en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que no creyó. La más microscópica negación del infinito es suficiente para que el negador no vuelva a entrar al reino de los cielos, porque a todos se les había enseñado de que lo de Dios no tenía ni principio ni fin. 2245. Cuando se pide vida a Dios, nadie le pide empequeñecerlo en los lejanos planetas. El empequeñecimiento de Dios lo hace la criatura cuando ella se entusiasma por cosas efímeras y pasajeras de la tierra. La prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental a la extraña sensación de ilusionarse en lo efímero o en lo limitado, porque todos sabían de antes de venir a la vida de que era más fácil que entrara al reino de los cielos uno que, viniendo de lejanos planetas de pruebas, creyó en tales moradas planetarias, de que sólo lo eterno era del reino,
y todos sabían que los que se habían ilusionado por lo efímero surgido en tales planetas, ninguno de ellos entraba al reino de los cielos. 2246. Es más fácil que entren al reino de Dios los que durante la prueba de la vida se preocuparon por lo del cielo, a que puedan entrar los ingratos que se olvidaron de que para ganarse algo había que preocuparse y luchar por ese algo. La preocupación por lo de Dios es premiada segundo por segundo. En el divino juicio de Dios, la preocupación habla en sus leyes de preocupación, tal como el espíritu hablará en sus leyes de espíritu. 2247. En la prueba de la vida surgieron los que violaban la ley de Dios a través de la boca. Muchos propagaron ambientes de guerra entre sus países vecinos. Tales ciegos del espíritu de verdad olvidaron que ni ellos mismos pidieron las guerras a Dios, porque nada destructivo se pide a Dios. Los que de boca le hicieron propaganda a la guerra vivirán en futuras existencias y en otros mundos eternas guerras. Todo lo que se habla de boca se materializa en el futuro del espíritu. Se cumple en el microscópico espíritu la ley expansiva del universo mismo. 2248. Cuando el Divino Padre Jehová advirtió a Adán y a Eva de que no probaran del árbol de la ciencia del bien, fue una divina advertencia para sus herencias, porque los hombres del porvenir crearían una ciencia salida de leyes desiguales, y todo producto de lo desigual es extraño producto, y siendo extraños sus autores no entran al reino de los cielos. La ciencia del bien corresponde a la ciencia de la bestia, que para lograrla se tomó el extraño libertinaje de explotar a otros. Ni los creadores de la bestia ni los que los proclamaron en la prueba de la vida, ninguno entrará al reino de los cielos, porque es más fácil que entre al reino de Dios el que pensó que lo justo estaba en lo igualitario, y no en lo desigual. 2249. Toda forma de fe de la prueba de la vida debió de haber tomado en cuenta a materia y a espíritu, porque se pidió ambas a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su fe consideró al todo sobre el todo que le rodeaba, porque fue más completo, a que pueda entrar el que cultivó una fe con extraño límite. Escribe Alfa y Omega.